Bienvenidos a Elecciones Generales 2021, un espacio de la Agencia de Noticias Andina y del Diario Oficial El Peruano, en el que les mostramos las propuestas de los candidatos a la presidencia de nuestro país. Nos acompaña en esta ocasión Julio Guzmán Cáceres. Él, como todos saben, es candidato presidencial del Partido Morado. Bienvenido a nuestro espacio, señor Guzmán. Muy buenos días, Fidel. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Bien, vamos a empezar comentando y, bueno, preguntándole sobre temas coyunturales y también sobre su plan de gobierno, obviamente, a lo largo de los siguientes 30 minutos. Empiezo, señor Guzmán, remitiéndome a lo que dicen varios de sus adversarios, que, bueno, que usted es candidato del gobierno y que tiene, pues, muchos vínculos, que son evidentes también. Usted ha dicho que hay independencia total de parte del gobierno con relación al Partido Morado, pero en todo caso, ¿cuál es su perspectiva de la gestión que viene realizando el Ejecutivo en estos momentos? Bueno, me parece que dadas las circunstancias tan complejas, una crisis económica tan profunda, el problema de la pandemia, el gobierno de transición está haciendo todo lo que puede. Ha conseguido 48 millones de vacunas, hay más de medio millón de peruanos ya vacunados y eso no es poca cosa en un escenario como este. También hay algunos vacíos importantes, ¿no? Por ejemplo, las propuestas para generación del empleo, la posibilidad de que los peruanos podamos conseguir trabajo lo más antes posible. Esos son algunos de los vacíos que a mí me hubiera gustado ver. También la parte comunicacional. Necesitamos un presidente que salga todo el tiempo a contarle a los peruanos qué es lo que está haciendo. Ahora estamos con una sensibilidad muy alta y con las emociones al tope. Por lo tanto, es importante que las autoridades salgan todo el tiempo a contarnos cómo estamos avanzando. Entonces, esa es mi evaluación. Pero lo importante, Fidel, es lo que se viene en esta semana. Estamos a poco más de una semana de las elecciones, hay mucho en juego y yo invito a los peruanos a que vean el debate del Jurado Nacional de Elecciones, donde por primera vez todos los candidatos han estado presentes y ustedes van a poder comparar sobre las propuestas y sobre cuáles son las soluciones a los problemas que ahora estamos enfrentando. Sobre esas propuestas vamos a conversar a continuación, señor Guzmán. Justo usted mencionaba el tema de las vacunas, la pandemia, y usted en el debate presidencial señaló que tenía la intención de flexibilizar las cuarentenas y los protocolos. Es casi textual, por lo que recuerdo la frase. Bueno, eso era para promover el empleo. Ahora, los indicadores de la pandemia que siguen siendo alarmantes, ¿todavía le hacen pensar en la viabilidad de una flexibilización? Díganos, por favor. Por supuesto, claro que sí. Siempre, en todo en la vida, Fidel, hay un equilibrio. La vida no es acerca de los blancos y los negros. Es acerca de encontrar soluciones razonables para alcanzar objetivos. Y en este caso, sí podemos defender la salud pública y al mismo tiempo darle espacio a los negocios para que para que puedan emprender con tranquilidad. Y para eso el partido tiene medidas muy concretas. Lo primero que vamos a hacer es diferenciar cuáles deberían de ser los protocolos entre diferentes negocios. No es lo mismo un protocolo para un cine que un protocolo para un restaurante. Si los protocolos para los aviones funcionan el día de hoy, yo me pregunto por qué los protocolos no podrían funcionar en restaurantes, en panaderías, en peluquerías, etcétera. Entonces, es simplemente sentido común. ¿Qué es lo que el partido va a hacer? Primero, diferenciar los distintos negocios. Lo segundo que vamos a hacer es le vamos a dar prioridad a los negocios que más empleo generan, fundamentalmente los servicios, y luego vamos a proponer una serie de medidas concretas para que la gente pueda salir a la calle con tranquilidad. ¿Cuáles son esas? En primer lugar, utilizar obligatoriamente los oxímetros para medir el nivel de oxígeno no solo de los trabajadores, sino de todos los clientes, y también el uso de medidores de la calidad del aire, es decir, de dióxido de carbono, para que todos los establecimientos puedan darle a sus clientes la tranquilidad de que la probabilidad de contagio es baja. Además de eso, estamos proponiendo el uso de filtros de aire para que la calidad también del aire mejore con artefactos de bajo costo. Y finalmente, la posibilidad que el gobierno pueda dar incentivos para que los negocios puedan adaptar su infraestructura de tal forma que haya una mejor ventilación y una menor exposición de las personas al virus. Todas estas medidas, Fidel, van de acuerdo a la ciencia. Entonces, sí es posible aumentar el foro,
relajar la cuarentena y al mismo tiempo defender la salud de los peruanos. La cuarentena y la pandemia no puede parar la economía, no puede parar el trabajo de los peruanos que necesitamos llevar un pan a nuestros hogares todo el tiempo. Y respecto al proceso de vacunación, señor Guzmán, se señala pues que está avanzando de manera quizás un poco menos rápida que la prevista. ¿Qué hará usted en el gobierno de llegar a él para acelerar ese proceso? Vamos a hacer varios ajustes porque hemos prometido vacunar a toda la población adulta al 31 de diciembre. Los ajustes son los siguientes. En primer lugar, a activar los 1.600 centros de salud a nivel nacional. Los vamos a activar con equipos, con oxígeno, con vacunas y con personal. De tal forma que la gente se vacuna más rápido, pero también lo más cercano a su casa. Como las enfermeras y los enfermeros no nos van a dar abasto, porque necesitamos vacunar a la población muy rápido, vamos a contratar a miles de estudiantes de los últimos ciclos de universidad de las carreras afines, como por ejemplo medicina, enfermería, obstetricia, odontología, de tal forma de darle trabajo a los jóvenes y al mismo tiempo que nos ayuden a vacunar a la gente. Asimismo, vamos a hacer un monitoreo a la pandemia. Necesitamos tomar medidas para lo que se viene, no esperar una siguiente ola, no esperar una siguiente variante o cepa del virus, sino adelantarnos. Y para eso vamos a contratar a 10.000 personas, jóvenes, mujeres, abuelos, para que desde su casa, con teletrabajo, con un celular, puedan hacer seguimiento a millones de peruanos, preguntándoles si han tenido el COVID, cuáles fueron las secuelas, qué edad tienen, dónde viven, etcétera, de tal forma de en unos 5 o 6 meses tener una base de datos consistente para poder hacer seguimiento a la pandemia. Otra cosa que vamos a hacer, Fidel, es crear una comisión de científicos. Es fundamental que el presidente de la República esté asesorado de forma permanente sobre el proceso de vacunación, pero sobre todo lo que se viene en relación a enfrentar el virus. Y finalmente, la estrategia de comunicación. Hay muchos peruanos que todavía no creen en la vacuna y es importante que el propio presidente de la República lidere una estrategia de comunicación para informar a los peruanos sobre esto. Con esos ajustes vamos a cumplir el objetivo. Bien, señor Guzmán, ha tocado usted el tema de empleo, de reactivación de la economía, sobre el cual le vamos a consultar dentro de unos momentos. Ahora hacemos una pequeña pausa para conocer un poco de su trayectoria a través de este perfil que la agencia de noticias Andina ha preparado. Adelante con el video. Muy bien, estábamos viendo ahí parte del perfil del señor Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado, una trayectoria vinculada a la gestión pública y a la política. Bueno, continuemos con las consultas sobre sus propuestas. Señor Guzmán, hablaba usted de reactivar el empleo, reactivar la economía en general. Al respecto, ¿usted es partidario de seguir manteniendo esta política de otorgamiento de bonos a las familias que están en pobreza? ¿Qué haría al respecto? ¿Mantendría esa modalidad? Me encantaría, Fidel, nos encantaría poderle darle bonos a los peruanos, pero nosotros no les podemos mentir. El día de hoy el país no tiene los recursos para hacer eso, pero sí tiene otras medidas que sí pueden generar empleo. La gente, más que bonos, lo que quiere es trabajar. Y por eso lo que el Partido Morado está haciendo es lo siguiente, es utilizando el presupuesto que ya existe para poder generar más empleo cambiándole el enfoque. Por ejemplo,
En el caso de las vacunas, ya existe un presupuesto para la vacunación, pero ahora lo vamos a utilizar para contratar a 10,000 personas inmediatamente para hacer el monitoreo de la pandemia. Ya existe el presupuesto de vacunación, pero vamos a utilizar ese mismo dinero en contratar a jóvenes de las facultades afines para que nos ayuden a vacunar. Existe el presupuesto educativo. Sin embargo, lo vamos a cambiar de enfoque para ahora crear un programa de promotores educativos, contratando miles de jóvenes para que vayan a los lugares más recónditos y puedan capacitar a los padres en el proceso de la educación virtual. Hay presupuesto de compras del Estado para distintos productos como calzados, uniformes, vestimenta, confecciones, etc. Ese presupuesto le vamos a cambiar el enfoque para ahora comprarle solo a las microempresas peruanas y así generamos más empleo. Vamos, por ejemplo, a utilizar el dinero que ya existe en programas sociales para poder ahora construir centros juveniles que tengan actividades extracurriculares para los jóvenes y no se metan en la delincuencia. Y así luchamos contra la delincuencia y también generamos empleo para los profesores de danza, de arte, de deportes, de música, etcétera, etcétera. Entonces, Fidel, la idea del Partido Morado es cómo usamos los recursos escasos que tenemos para generar más empleo. Otra idea es lo que vamos a hacer en el caso del turismo. Necesitamos crear empleo en la industria turística que se ha visto tan afectada por la pandemia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subsidiar todos los tickets y todas las entradas a los lugares arqueológicos y turísticos por un año, de tal forma que promovemos que los turistas vuelvan a los lugares, consuman y se pueda reactivar. Vamos a hacer que todas las empresas turísticas formales dejen de pagar contribuciones al Estado por un año para que puedan reflotar. Y también vamos a flexibilizar los requisitos de los programas Reactiva, el FAE Turismo y el FAE Agrario, que son programas de acceso a capital de trabajo. ¿Eso significa un mayor gasto fiscal? La respuesta es no, porque esos programas funcionan a través de garantías del Estado que permiten que la banca privada pueda canalizar recursos. Conclusión, Fidel, todas estas ideas que hemos dado, ahorita he nombrado más de 10 propuestas concretas, tienen una característica en común: no presionar los gastos fiscales que el día de hoy no tenemos, pero al mismo tiempo generar más empleo cambiándole el enfoque. Esa es la idea. Bien, pero si como usted señala, señor Guzmán, la caja pues ya no da para lo que podía haber dado hace un tiempo, ¿no? Esto de entregar subsidios, ¿cómo hacer para reforzarla? Tal vez contempla su propuesta de gobierno un plan relativo al sistema tributario, ¿alguna reforma en ese sentido? Así es, Fidel. Primero debemos de comprender que la pandemia nos obliga a pasar por una secuencia de 3 fases. La primera fase es cómo generamos empleo inmediato, que es a lo que me he referido minutos antes. La segunda fase es cómo reactivamos la economía para empleo sostenible, y eso es a través de la inversión privada y pública. Y la tercera fase es cómo nos embarcamos en las grandes reformas que van a permitir que el país sea un país desarrollado en los próximos 20-25 años. Entonces, con relación a la reforma tributaria y los ingresos fiscales, tenemos que tomar una serie de medidas para tener más recursos y financiar los servicios públicos en medio de la pandemia. ¿Qué vamos a hacer? Primero, una reforma tributaria que sea más simple y más justa. Cuando la reforma o cuando la recaudación de los impuestos es más sencilla, lo que suele ocurrir es que los ingresos tributarios aumentan. Lo otro que vamos a hacer es racionalizar las exoneraciones, que representan el día de hoy 2% del Producto Bruto Interno. Por ejemplo, las exoneraciones a las universidades se acabaron. Eso lo vamos a cortar de inmediato. Y finalmente vamos a darle autonomía absoluta a la SUNAT. El día de hoy, la SUNAT le responde al Ministerio de Economía y Finanzas, que a su vez le responde al presidente de la República. Por lo tanto, hay mucha interferencia política y no hay una carrera de servicio civil en la SUNAT. Vamos a convertirla en una autoridad independiente como el Banco Central de Reserva
o la Superintendencia de Banca y Seguros para que sea más profesionalizada, para que tome medidas mucho más técnicas y la administración tributaria también mejore. Además de eso, vamos a hacer 2 ajustes por el lado del gasto. Primero, vamos a reestructurar todo el presupuesto de la nación. El presupuesto de la República en los últimos 20 años no ha seguido las prioridades del Estado. El crecimiento presupuestal en cada uno de los sectores o ministerios, por ejemplo, han sido inerciales. Es decir, cuando los ingresos tributarios aumentaban 10%, los presupuestos de todos los ministerios aumentaban 10%, por decirlo de una manera gruesa. Tenemos que ahora reestructurarlo para poner atención en nuestras prioridades. Y lo segundo es revisar ya los presupuestos de los sectores, porque hay muchos programas que están sobrepuestos, que hacen lo mismo y que son totalmente dispersos y desarticulados. Y eso nos va a permitir ahorrar dinero para poder dedicarlo en los programas prioritarios para poder generar empleo. Bien, señor Guzmán, otro tema que afecta también a la economía de las familias es el relativo al de las pensiones. Todos tenemos algún familiar de edad avanzada que, bueno, depende de la pensión, sea a través del sistema privado o del sistema público. El tema también se puso muy actual con la pandemia. Se hicieron leyes para retiro voluntario y bueno, se creó una comisión en el Congreso para evaluarlo. ¿El plan de gobierno de su partido contempla algún aspecto referido al sistema de pensiones o lo mantendrá tal cual existe actualmente? Contemplamos una reforma integral de todo el sistema para poner orden y también para hacer que el sistema sirva a los pensionistas. El día de hoy el sistema de pensiones es injusto, es abusivo, no es transparente, no es competitivo y no le da grados de libertad a los clientes, a los pensionistas, a los contribuyentes para que tomen decisiones sobre su dinero. Entonces, primero tenemos que reconocer que un sistema de pensiones debe de existir. Los peruanos deben de tener la opción de poder asegurar su futuro una vez dejen de trabajar. Eso es fundamental. Pero lo otro que es distinto es que ellos mismos deben de tener mayor libertad para poder administrar sus propios recursos. ¿A qué me refiero? En primer lugar, necesitamos más competencia. Una reforma tiene que incluir la participación de otras entidades financieras para que también compitan con las AFPs, como por ejemplo los bancos y las cajas municipales. También necesitamos más transparencia. Todos los pensionistas necesitan saber cómo se han invertido sus recursos, en qué, cuál es la rentabilidad y sobre todo los costos operativos, por qué se los están cobrando. También necesitamos darle agilidad al sistema. Cuando una persona se quiere cambiar de una AFP A a una AFP B, tiene que hacerlo de la forma más rápida y no requiere, por ejemplo, como ahora que se toman muchos días cuando una persona quiere cambiarse de un lugar a otro. Y finalmente, lo que necesitamos es que el pensionista tenga opciones de decidir. Yo quiero estar, yo no quiero estar. Yo puedo utilizar una fracción de mis fondos para estos fines o si no quiero no lo hago. O sea, todos esos cambios vamos a hacerlos en una reforma integral que el día de hoy no existe. Ok, vamos avanzando con otros temas antes de que nos gane el tiempo, señor Guzmán. En el debate presidencial le escuchamos una propuesta referida a permitir que las municipalidades dejen trabajar a los vendedores informales en las calles por un tiempo. Bueno, esto de repente no traería más desorden, ¿no sería mejor tratar a través de procesos más sumarios de incorporarlos a la formalidad, a esos trabajadores? Fidel, lo primero que tenemos que reconocer es que estamos en una etapa de crisis y de guerra, en una etapa de emergencia, y por lo tanto no podemos ser más papistas que el Papa. La gente se está muriendo, la gente no tiene que llevar a sus casas y nosotros nos vamos a poner así de rigurosos en una situación como esta. No. El rigor, el imperio de la ley y todo lo demás, tenemos que comenzar a aplicarlos en momentos ya de estabilidad. Pero en este momento la gente necesita trabajar y por lo tanto necesitamos encontrar soluciones que nos permitan un equilibrio entre el trabajo de la gente y la salud pública. Por eso el Partido Morado está proponiendo que se flexibilice todos los permisos, las credenciales, los certificados, toda la tramitología para la gente que está trabajando en las calles. Y a cambio,
lo que el gobierno central va a hacer es le va a dar pruebas moleculares gratuitas a todas las municipalidades para que las puedan utilizar justamente en las personas que están trabajando en la calle. De esa forma podemos tener algún tipo de control sobre el tema de la salud pública y obviamente pedirles a los ambulantes y los informales que cumplan con los protocolos de sanidad. No perseguirlos porque están en la calle, sino más bien exigirles que cumplan con los protocolos. Y si eso es así, se les va a permitir poder trabajar por un periodo de transición. Ojo, no es eterno, por un periodo de transición. Y por otro lado, los profesionales independientes, Fidel. Muchos profesionales están aplicando a puestos de trabajo, pero no pueden acceder porque las pruebas moleculares que les piden para poder postular son caras, no son accesibles, toman tiempo. Nosotros estamos proponiendo dar gratuitamente pruebas moleculares a todos los ciudadanos del Perú en los 1.600 puestos de salud para que vayan gratuitamente, tengan sus pruebas moleculares y puedan facilitarle conseguir un trabajo o postular a un trabajo. Ese tipo de medidas son medidas que tenemos que aplicar de urgencia, porque repito, no estamos en una situación normal, estamos en una situación de guerra. Señor Guzmán, ¿coincide usted con la apreciación de algunos de sus contendores electorales en señalar que hay una incidencia de la migración venezolana con el incremento de la inseguridad? Y bueno, en todo caso, ¿cómo contempla usted desde su plan de gobierno este fenómeno, ¿no? El de los migrantes venezolanos? En primer lugar, la criminalidad y la delincuencia no tienen nacionalidad. La delincuencia es mala de donde venga. Y por ahí lo que tenemos que hacer es fortalecer la presencia del Estado en seguridad ciudadana. Habiendo dicho eso, también tengo que decir que el partido da la bienvenida a todas aquellas personas que quieren trabajar honestamente por su progreso y el del país. Pero lo que el Perú no va a permitir y el Partido Morado no va a permitir es que personas que quieran causar problemas entren en nuestro país. Todas las personas que vengan de cualquier nacionalidad y que se vean envueltas en casos delictivos van a ser deportadas. Y todas aquellas personas de cualquier país del mundo que quieran venir a colaborar con nuestro progreso y nuestro crecimiento son bienvenidos. ¿Qué significa eso? Tenemos que reforzar nuestras acciones en los puntos de frontera. Necesitamos intercambiar bases de datos con los países vecinos. Necesitamos ejecutar la política migratoria, que no la hemos ejecutado en el Perú. Y además de eso, necesitamos fortalecer la Dirección de Migraciones del Ministerio del Interior. Bien, y respecto al tema de la corrupción, le consulto, señor Guzmán, ¿qué va a pasar con las empresas que han estado o están vinculadas a casos del Club de la Construcción o las constructoras brasileñas, ¿no?, a las que se les imputan estas irregularidades, pago de coimas? ¿Van a continuar con la facultad de poder participar en licitaciones, en contrataciones con el Estado en su gobierno? Lo primero que quiero recordarle a todos los peruanos es que el Partido Morado desde hace años atrás, desde que se creó el equipo especial Lava Jato, hemos mostrado nuestro total apoyo al equipo de fiscales hasta el día de hoy. Y cuando seamos gobierno, si es que ustedes nos dan su confianza, vamos a continuar apoyando decididamente a los fiscales. Pero hay que ser también muy claros. Todas las investigaciones y toda la información que se está recibiendo de Odebrecht y otras empresas es gracias a un convenio. Es gracias a un convenio que ha habido entre la Fiscalía y las empresas involucradas en esto. Por lo tanto, si es que la Fiscalía o el sistema judicial o el gobierno del Perú simplemente patea el tablero y manda a las empresas y las expulsa totalmente, se caen todas las investigaciones. Ya todas las acusaciones y todo lo demás no van a ocurrir porque obviamente se rompe el acuerdo y no se va a poder saber efectivamente quiénes robaron y tampoco se va a poder culpar ni sentenciar a los que estuvieron implicados. Entonces, Fidel, hay que ser muy claros. Aquellos que dicen que van a expulsar a Odebrecht, lo que están buscando es que los corruptos estén felices. Porque si Odebrecht se expulsa en contra del convenio que se ha firmado, simplemente todas las investigaciones se van al tacho. Cuando el señor López Aliaga propone votar a Odebrecht, lo que está haciendo es proteger a los corruptos.
Y todos tenemos que tener claro eso. Bien, señor Guzmán, durante el debate presidencial, uno de los candidatos le recordó a usted que tenía una investigación fiscal, ¿no? Y usted señaló rápidamente que esto había partido desde un meme, según sus propias palabras. Bueno, en todo caso, ese tema, ¿cómo quedó? ¿Ha estado usted brindando declaración a la fiscalía al respecto? ¿Cómo ha sido el desarrollo de esa investigación? Bueno, recordar efectivamente que esto ha sido una denuncia de un ciudadano sobre la base de un meme, literalmente, sobre la denuncia del señor Philip Butters, en el cual todos ya sabemos quién es y a qué intereses responde. Y esto está siguiendo un trámite administrativo. A mí me han citado después de la primera vuelta y simplemente este caso es un caso absolutamente irrelevante en donde no me compromete en lo absoluto. Y también yo he mencionado que hemos recibido una carta de la misma empresa Odebrecht que hizo una búsqueda en el sistema, en este sistema de coimas que tienen, en donde el nombre del señor Julio Guzmán Cáceres no aparece en ningún lado, obviamente. Cuando al señor Odebrecht lo meten a la cárcel, el señor Julio Guzmán no era una persona conocida. La gente no me conocía, ni siquiera estaba metido en esto, así que eso es materialmente imposible. Bien, Esto es simplemente, sí, Fidel, valga la aclaración. una narrativa para decir que todos están involucrados en corrupción, pero no lo han logrado. Señor Guzmán, hace unos momentos en otra de las preguntas, en otra de sus respuestas nos dijo que lo de las reformas era como un tercer paso dentro de la gestión que usted iniciaría de llegar al gobierno. Bueno, dentro de esas reformas hay algunos candidatos que hablan de modificar la Constitución o leyes orgánicas importantes. ¿Usted cómo ve eso? ¿También tiene en cuenta una posibilidad de modificar aspectos de nuestra Constitución? Sí, el Partido Morado ha propuesto un referéndum al segundo año de gobierno para que sea la gente, los peruanos, los que decidan si es que quieren una nueva constitución. ¿Por qué en el segundo año? Porque creemos que es fundamental que haya un debate público y que el voto sea un voto informado, un voto serio y que el proceso sea un proceso responsable. Ahora, en lo personal, como Julio Guzmán, candidato a la presidencia, yo sí quisiera una nueva constitución fundamentalmente por los cambios que se tienen que dar en los temas políticos. Las crisis y los caos que hemos pasado en los últimos 5 años con 4 presidentes se han debido a que bribones, golpistas, han interpretado la Constitución como les ha dado la gana. Los temas de incapacidad moral, la censura a los ministros, la confianza a los gabinetes. Si uno puede interpretar como quiera esos elementos, entonces puede causar crisis todo el tiempo e incertidumbre en los peruanos que no queremos. Por esa razón, a mí me parece fundamental que esos vacíos se llenen, que se especifique claramente en cuáles son las condiciones y los criterios para vacar a un presidente o para censurar a un ministro, y eso nos va a dar más estabilidad política. Los peruanos y las familias peruanas queremos paz, queremos tranquilidad. Queremos saber qué va a pasar mañana. Si tenemos estos vacíos y sobre todo un Congreso que lo único que quiere es causar caos, entonces no vamos a poder vivir con tranquilidad. Señor Guzmán, el dólar está subiendo a niveles bastante, bueno, fuera de previsión en esos tiempos y hay candidatos que señalan que justamente se debe pues a propuestas de reforma profunda, como la que usted más o menos ha esbozado y otros candidatos también. ¿Es esto, cree usted, exacto? ¿Se están asustando los inversionistas, el capital, ante lo que está ocurriendo en nuestro país políticamente? Por supuesto que se están asustando. Y se están asustando por lo que es obvio. Tenemos opciones de los extremos que están proponiendo cosas inviables que no se pueden ejecutar, están prometiendo a la gente beneficios, creando expectativas, falsas expectativas, y que cuando no cumplan esas promesas, la gente va a salir a las calles. Si votamos por los extremos, lo que va a ocurrir es que vamos a tener las mismas crisis políticas de los últimos 5 años. Y si los populistas y los extremistas ganan, no van a poder cumplir sus promesas. Y eso va a hacer que la frustración y la ira de la gente aumente. Y eso va a generar inestabilidad. Entonces, ¿por qué sorprende
que los inversionistas estén nerviosos y preocupados. ¿Por qué sorprende que el tipo de cambio, que el dólar esté aumentando? Obvio, si la preocupación es enorme. Si tenemos a un candidato como el señor Lescano, que está más preocupado en traer el Huáscar que en poner orden en las cuentas fiscales o crear empleo, entonces estamos fregados. O sea, el señor Lescano, con sus propuestas que son imposibles, como crear 4 millones de empleos, o decirle a la gente que va a solucionar el tema del Internet comprando un satélite, o que va a solucionar la pandemia usando cañazo. O sea, ¿usted, Fidel, cree que los inversionistas no se van a preocupar por eso y que el tipo de cambio va a aumentar por eso? Por supuesto. Si usted tiene, por otro lado, candidatos como el señor López Aliaga, que en un debate lee todas sus propuestas porque el señor no tiene la más remota idea de lo que está hablando, ¿usted no cree que los inversionistas se van a preocupar? Por supuesto que se van a preocupar. Si tiene usted un candidato como el señor Forsyth, que es un conjunto vacío, que no conoce de política pública, no tiene partido, es un vientre de alquiler, no tiene plan técnico, no tiene plan de gobierno, ¿usted cree que los inversionistas no se van a preocupar? Por supuesto que se van a preocupar. Si tiene por otro lado una candidata como la señora Mendoza, que ayer ha dicho que va a reconocer como interlocutor al señor Maduro en las relaciones del Perú con Venezuela, ¿usted cree que la gente no se va a preocupar? Por supuesto que sí. Entonces, ¿a quién le sorprende? Por favor, ¿a quién le sorprende que el dólar esté subiendo? Si tenemos candidatos que son populistas, demagogos, extremistas, que no están preparados, que no tienen una buena convocatoria de gente, que no tienen un plan para el Perú. Sin duda, lamentablemente, esa es la situación. Por eso yo llamo a los peruanos, a los jóvenes, a los padres, a todos los peruanos a que vean el debate y que saquen sus propias conclusiones, que ustedes saquen sus conclusiones de qué partido les ofrece a ustedes soluciones concretas, responsables, viables, que van a solucionar sus problemas, pero de una forma ordenada, de una forma organizada y sobre todo teniendo certidumbre para los próximos años. Muy bien, señor Guzmán, se nos acabó el tiempo. Hemos escuchado sus propuestas y sus puntos de vista sobre la coyuntura también. Le pedimos solamente para concluir este espacio con usted un pequeño mensaje a nuestra audiencia y a sus electores antes de despedirlo. Gracias, gracias, Fidel. Mi mensaje es a todos los peruanos que no han decidido su voto. Hay muchísimos peruanos que todavía no saben por quién votar. Y ahora yo quiero hacer una reflexión con todos ustedes. Lo que tenemos por delante es muy importante. Hay mucho en juego. La educación de nuestros hijos, nuestro trabajo, la salud de nuestros familiares, las mujeres peruanas que tanto han sufrido en la pandemia, las mujeres peruanas que tan frustradas y enojadas están con todo lo que ha pasado con ellas y con sus familias. Las mujeres no se merecen esto. Y no se merecen además opciones políticas que intenten todavía, además de la pandemia, recortar sus derechos. Por lo tanto, yo los invoco a que escuchen las propuestas del Partido Morado, que miren detenidamente quiénes son aquellos que realmente tienen la cosa clara de cómo solucionarle sus problemas, que miren el debate, que escuchen nuestras propuestas y darles a todos los peruanos toda la sabiduría para que este 11 de abril todos podamos tomar la mejor decisión para nuestro país. Ya no más improvisaciones. El Perú ya no aguanta aventuras personales, improvisaciones, falta de seriedad, populismo y demagogia. Ahora debemos de apostar por un partido de verdad que tenga las cosas claras, que esté preparado y que tenga la experiencia del Estado para poder sacarnos todos adelante juntos. Bien, gracias, señor Guzmán, por su participación en nuestro programa. Quedan en el tintero, por la falta de tiempo, muchos otros aspectos sobre los cuales conversar, muchas otras propuestas, pero seguramente nuestra audiencia podrá, y sus electores también podrán encontrarlas en la información que a diario brinda la Agencia de Noticias Andina y el Diario Oficial El Peruano. Espacios que se le dan a todos los candidatos, no lo olviden. Bueno, muchas gracias de nuevo, señor Guzmán. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Esperamos que este espacio haya servido para que conozcan un poco más a su candidato y sus propuestas. Hasta luego. Gracias, Fidel. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego.